es importante, digo, para pensar en el concepto de vivencia y satisfacción, que en realidad y Freud lo que va a decir es que las representaciones, la constitución de lo que él llamaba el aparato psíquico, es a partir de las experiencias. Él va a tomar que está la historia, pero son las experiencias, y que hay un psiquismo precario que depende, es decir, la construcción de la evidencia de satisfacción, si uno lo lee detalladamente, lo que dice es que el infante experimenta un displacer, tensión, puede ser por distintas cuestiones, la que él toma siempre es la de hambre. No lo puede satisfacer solo. Frente a lo que va a ser el arco reflejo, produce descargas motrices. Se necesita del auxiliar ajeno, como lo llama él, es decir, de la acción específica que este auxiliar va a realizar para poder calmar esa tensión. Él dice que este circuito se empieza a inscribir como representaciones, es decir, lo que va a decir en el lenguaje del proyecto es que dejan huellas, y que estas huellas se van a activar posteriormente ante la misma situación, pudiendo elaborar en principio lo que va a ser, digamos, el pensamiento, él lo llama la alucinación, es decir, el psiquismo empieza a armar representaciones como para satisfacer la necesidad. Bueno, ahí ya está el lugar del otro como alguien que interviene en las experiencias, las cualidades y en la construcción de representaciones. Con la primera tópica que se construye alrededor de las problemáticas con pacientes con histeria, va a construir su teoría del funcionamiento psíquico como consciente e inconsciente. Y hay un inconsciente reprimido, en realidad, que todas aquellas cuestiones que son vividas como intolerables, parece yo, son desalojadas de la conciencia vía represión, y entonces se construye este psiquismo. Y van a pujar por volver en términos de síntomas, y entonces esos pacientes llevan a esta construcción, que digo, todos estos distintos jalones, los que nos llevan a pensar son en estrategias con pacientes. Si la problemática es la angustia de castración, los conflictos inconscientes, lo prohibido, la tarea va a ser develar ese deseo, hacer consciente lo inconsciente, y la técnica es la interpretación. Yo les decía la vez pasada, cuando él se empieza a meter con otras problemáticas, con otras patologías, es que va a publicar Introducción del narcisismo y va a llevar a esto va a desembocar en la segunda tópica, todas las cuestiones con las que se va a meter. Narcisismo, ideales, identificación, todas estas cuestiones que van a aludir a la construcción del objeto. Es decir, empieza a tomar importancia el lugar del objeto en la constitución psíquica, tanto saludable como de la patología. Y entonces estas angustias van a ser distintas, no van a ser temor a perder una parte valorada, sino que van a involucrar a todo el self, por eso son angustias de aniquilación o intrusión. Freud no tuvo escritos técnicos sobre esta parte, lo único que está es el escrito de construcciones, que podemos pensar, construcciones no va a tener tanto con recuperar huellas némicas, sino con poder construirlas, pero es un único texto, ¿sí? Voy admitiendo gente. También, más allá del principio del placer, que es de 1920, son escritos que surgen a partir de la Primera Guerra Mundial, donde empiezan a aparecer las neurosis traumáticas. Entonces, el trauma va a tener que ver con lo que no se inscribió, porque el aparato psíquico está arrasado por ese trauma. Entonces, esa angustia que es de aniquilación, no es de castración, produce en realidad como fallos de representación, vacíos. Y de alguna forma empieza a aparecer esto de la tarea terapéutica como construir representaciones, producir ligazones. Estos términos Freud ya no los trabaja, aparecen más trabajados en autores post-freudianos, por ejemplo como Green, un autor francés que trabaja mucho con las angustias de vacío. Y hay otro texto posterior, al que nosotros no vamos a aludir, que es Fetichismo, donde ahí aparecen también otros mecanismos de funcionamiento, es decir, puede haber escisión del yo, es decir, que acepte la castración, pero a la vez en un sector no la acepta. ¿Dónde lo ve esto Freud? También en el fetichismo. De alguna forma, a partir de estos tres últimos textos, es que empieza a aparecer las características, si quieren, de patologías más graves, que no responden a la problemática de la represión, esto deseo inconciliable, represión, retorno de lo reprimido, sino que la falla va a estar situada en el yo. Y si está situada en el yo, está situada a nivel de constitución
del self, no del yo como función, ¿sí? Del yo como representación. Bueno, lo que se llama paradigma relacional, y entre lo que están todos los autores que trabajan psiquismo temprano, va a tener que ver con aprofundizar esta línea, que es que se concibe la intersubjetividad, es decir, las relaciones con el otro, como paradigma de origen y estructuración del psiquismo. Es decir, esto se sintetiza, por ejemplo, en una frase de una psicoanalista argentina, Silvia Bleichmar, que es: el sujeto se construye en el encuentro y se constituye en el encuentro con el semejante. No es pura proyección del semejante, no, es un ida y vuelta. Por otro lado, las investigaciones sobre la relación temprana, desde el psicoanálisis lo tenemos Stern, pero todos los investigadores en primera infancia, y sobre la figura parental y el niño aportaron a reforzar este tema, así como las investigaciones longitudinales que vamos a ver con la teoría del apego, y las que hizo Peter Fonagy, que es más actual en la época, sobre funcionamiento reflexivo de la pareja parental, es cierto, relacionado con el concepto de mentalización, y la incidencia en la constitución del self. Fonagy trabajó y trabaja, porque él vive, digo, tanto con niños, pero sí con pacientes border graves, y en este sentido toda esta construcción sí le ha servido para diseñar, junto con Bateson, un tratamiento que vamos a ver desarrollado, terapia basada en la mentalización, que ha mostrado eficacia. Entonces, sintetizando, la función del cuidador primario, uno puede tomar distintos autores, pero tiene que ver con este sostén y con un lugar esencial en la constitución del self del infante. Uno puede decir que una de las funciones es regular y transformar los estados afectivos. Cuando vean en el práctico, todo el concepto de regulación afectiva está basado en estos autores. Y entonces vamos a escuchar de Winnicott, que él habla de holding, función de Reverie en Bion, otro psicoanalista de la escuela inglesa, posterior a Melanie Klein. Y también el concepto de mentalización, entre otros. ¿Está? Bueno, lo tengo repetido. Se ve que no lo borré. Sería esto. Bueno, ustedes Winnicott es, dentro de los autores que vamos a mencionar, en general lo han visto. ¿Es así o no? Sí. Sí, profe. Bueno, ¿cuáles son los conceptos centrales que digo, están en los ejes? Los vamos a ir retomando, porque quizás voy a ir un poco más rápido. Lo que Winnicott fue inglés, médico, pediatra, y ejerció toda la vida como pediatra, pero a partir de 1921 él empieza a leer algo de psicoanálisis y se interesa y se va a ir metiendo en esto. Y ejerció paralelamente su tarea como pediatra, la ejerció siempre. ¿Por qué es interesante e importante la bibliografía? Porque en realidad las experiencias que tenemos también marcan los intereses y donde uno se mete. Él se formó kleinianamente y supervisó con Melanie Klein, pero él empieza a separarse. Uno podría decir, ¿por qué? Perdón, porque como yo no pude ingresar al campus, si alguien me están chateando algo no sé, quería ver si es del grupo de docentes. ¿Podés mostrar la etapa anterior, por favor, Pía? ¿Anterior? Sí, por Está favor. bien. Bueno, Winnicott vio niños sanos toda su vida. Es decir, la consulta pediátrica no es necesariamente patológica, es de control. Entonces digo, la visión, él se comienza a separar prontamente de la propuesta kleiniana, si bien va a tener un gran sesgo, que en realidad él señala que muchos de los mecanismos propuestos por la escuela inglesa aluden más a cuando ya ha habido problemas, porque bueno, también atendían pacientes graves, ¿no? Y entonces, la base filosófica que tiene él está más ligada al planteo de Bergson vitalista, del elan vital y del existencialismo en el sentido de proyecto. Es decir, hay una postura filosófica distinta, y él formó parte, qué mal escribí eso, Niemupro, fue miembro y presidente de la Sociedad Británica de Psicoanálisis, y perteneció al Middle Group. En esa época estaban las peleas y los debates entre la línea de Anna Freud, a partir del 39, cuando Freud emigra a Londres, y Anna Freud y toda una serie de autores, en el que va a estar incluido Bowlby también, forman parte de este Middle Group que proponían como un intermedio. Entonces, en su clínica, por un lado trabajó clínica pediátrica, también trabajó con los niños evacuados en Inglaterra, que eran llevados al campo por peligro de los bombardeos. Entonces,
la práctica siempre nos trae preguntas. Entonces las cuestiones, por ejemplo, con todo lo que él construyó sobre tendencia antisocial, es a partir de este trabajo comunitario con niños, no son pacientes de consultorio. Entonces tuvo como clínica general como pediatra, esta experiencia grupal y si quieren de trabajo social, y por otro lado en la clínica psicoanalítica trabajó con niños pequeños, con padres, con consultas también de gente que vivía lejos y lo venía a ver y no podía realizar psicoanálisis, que es lo que ustedes tienen en la bibliografía de la consulta terapéutica. Él ahí alude a decir, bueno, lo importante es que uno pueda realizar un trabajo terapéutico. Quizás no tiene que ver con un análisis, pero no quiere decir que no sea terapéutico. Y a la vez con pacientes graves adultos. Entonces, su teoría se nutre de esto. Sintéticamente, muy sintéticamente, ¿a qué alude Winnicott con el desarrollo emocional primitivo? Es todo lo previo a lo que tendría que ver al complejo de Edipo. Él tiene una frase que es célebre, él dice, no hay tal cosa como un bebé, sería la traducción exacta en inglés, que nosotros resumimos como el bebé no existe. ¿Por qué él dice? Siempre que vamos a mirar un bebé, siempre hay un adulto, o está la madre, hay alguien que se está haciendo cargo. Entonces dice, en realidad el medio ambiente tiene un papel importante en la constitución psíquica. Entonces, la constitución psíquica se va a dar a través de procesos que son de construcción progresiva, pero sostenido en lo que él llamó la función materna. Vamos a aclarar algo. Él cuando habla de función materna va a hablar mucho de madre suficientemente buena y habla de la mamá, es decir, pero aclara que tiene que ver, y hoy en día, digo, porque también ha variado, si quieren, un poco el sistema de crianza, es el cuidador principal, ¿sí? Y a veces pueden ser varios cuidadores. Pero ya el término función lo que alude es al lugar que se ocupa y no a la persona concreta, ¿sí? Entonces acá hay una combinatoria en la teoría de Winnicott que tiene que por un lado el ser humano, el infante, cuenta con un potencial heredado tendiente al crecimiento y al desarrollo, es decir, y que va a tener que ver con lo que él llama el gesto espontáneo. Esto está, pero necesita la función del ambiente facilitador para que esto se pueda expresar. Si el ambiente no puede sostener la continuidad existencial, esto se vive como trauma. El trauma es puro ataque, él lo llama que se rompe la continuidad existencial. Si no se entiende lo vamos a explicar un poquito más, pero es cuando se rompe quiere decir que no hay sensación de unidad, ¿sí? Y algo que él va a hablar, por eso él dice, en el desarrollo se pasa de la dependencia absoluta a la dependencia relativa y hacia la dependencia, es porque siempre está el vínculo con otros. No es separable del ser humano. De hecho, cuando hablamos de independencia relativa o hacia la independencia, ¿sí? Entonces, estos conceptos, por ejemplo, de función materna y los procesos que se dan en el infante, cooperan entre sí, son interdependientes y son muy importantes. Entonces, cuando hablamos de función materna, aludimos a funciones que son la de sostén, manipulación y presentación de objetos. La de sostén tiene que ver desde con el sostén físico hasta emocional y psicológico, que va a permitir y posibilitar el proceso de integración, que ahora lo voy a explicar, ¿sí? Y a la vez muchas veces sostén es tomado como el funcionamiento general, ¿no? El concepto de manipulación, o handling, como es en inglés, en los textos de Nemirovsky lo traduce como manipuleo. Bueno, no sé, manipulación a veces en castellano tiene connotación negativa, pero lo prefiero como término. Va a tener que ver mucho con justamente la relación cuerpo a cuerpo. Habla de las experiencias concretas en relación a la temperatura, alimentar, es decir, y va a posibilitar el proceso de personalización, que Winnicott lo define y lo sintetiza como la sensación de habitar el propio cuerpo. Esto es algo que se construye. No es, entonces esto de que habito el propio cuerpo es una de las paradojas. Claro, el cuerpo es mío, pero no tiene esta percepción desde el inicio. Tampoco es que se vivencia fragmentado. ¿Por qué? Porque está el sostén, ¿sí? Y la otra función, que alude a la función de los cuidadores, es la presentación de objetos y que va a posibilitar el proceso de realización. La presentación de objetos es, ¿qué quiere decir? Es que en realidad la relación con ese mundo se da a través de este cuidador principal, en esas experiencias
presenta objetos, si los decimos en lenguaje freudiano, inscribe experiencias. Entonces, al inscribir experiencias, inscribe objetos. Y va a aludir a un concepto importante de Winnicott, que es que objeto no es algo en singular, sino que él habla de objeto subjetivo, transicional, objeto objetivo, es decir, ese tránsito desde el objeto subjetivo, que es en el inicio, al objeto compartido, objetivo, que vamos a ver a qué alude, ¿sí? Entonces, los procesos que hacen al desarrollo emocional primitivo son integración, personalización y realización. Winnicott parte de una no integración primaria. Él no lo llama posición esquizoparanoide, que fíjense que alude hasta procesos patológicos, ¿no? Esquizoparanoide, es decir, está separado y a la vez está la persecución. Él dice, en realidad es una no integración primaria. Lo que pasa que el infante no se... ¿Sí? Perdón que te interrumpa. ¿Cómo dijiste que había 3 procesos de integración en esos procesos? Me perdí. El desarrollo emocional primitivo para Winnicott se da, alude o se refiere por estos 3 procesos que se van a dar en el sujeto, es decir, en el bebé, niño, la persona, y que están sostenidos por la función materna. Y estos 3 procesos son integración, personalización y realización, ¿sí? Describe aspectos de la constitución psíquica. ¿Qué es la integración? La integración es que el bebé no nace integrado, tiene una no integración primaria. Es como fragmentos, pero no lo experimenta así. ¿Por qué? Por el sostén. El sostén, si uno lo piensa desde lo cotidiano, cuando un bebé nace, el adulto que lo está cuidando se adapta totalmente. Duerme cada 2 horas para que el bebé coma cada 3, está pendiente. Bueno, eso es la función de sostén, que va desde lo físico, desde la alimentación, hasta lo emocional. Entonces, él dice, el bebé no experimenta el estado de desintegración si todo va bien, como es una frase que utiliza mucho Winnicott. Entonces, la tendencia a integrarse se va a ir dando por la técnica de los cuidados maternos más las experiencias instintivas. Es un proceso y es posibilitado por la función de sostén. Si la función de sostén falla, lo que se va a experimentar son angustias que Winnicott las llamaba inconcebibles, porque no tienen representación. Entonces son angustias de un nivel de intensidad enorme. Es decir, el bebé no experimentaría el desamparo debido a la función de sostén. Fallas en la integración pueden producir la desintegración a posteriori en el sentido de regresión, es decir, las angustias son inconcebibles. Estos procesos hay que pensarlos interrelacionados, ¿no? Y Winnicott también lo divide para analizar, pero son interdependientes. La personalización es esta definición, el propio cuerpo, que la soma, es decir, hay una integración psique-soma, y se construye también por las experiencias instintivas, más los cuidados. Y acá entra mucho el tema de los ritmos, el tiempo, la rutina, la materialidad de la experiencia. Cuando se acaba, entramos, ¿sí? Volvemos a entrar. Y entonces acá entra mucho lo que llamamos la relación piel a piel. Desde Freud lo diría, por ejemplo, que colabora con la construcción del cuerpo libidinal, no como un aspecto extraño. Y se relaciona con lo que hablábamos de la función materna de manipulación. Cuando en la patología se puede ver por ahí fenómenos de despersonalización, de salida del propio cuerpo, de verse como pérdida de esa unidad psique-soma. Y el tercer proceso de realización, que si quieren es el más complejo desde el punto de vista, es como el más abstracto, pero va a contribuir a la relación con la realidad en el sentido de la relación con otros, de la realidad externa, no el mundo interno, y poder relacionarse con los objetos. Acá es lo que entramos en la comprensión o concepción de Winnicott de los objetos. En los encuentros madre-bebé, o como les decía, quien sea el cuidador principal, se va dando presentación de experiencias, que es presentación de objetos, ¿sí? Vía el proceso de ilusión. Lo que Winnicott llama los fenómenos de ilusión es que en realidad es esta paradoja. El bebé encuentra o crea aquello que está, es decir, esta adaptación absoluta, devoción primaria que tiene en general la mamá, permite la omnipotencia primaria.
yo creo que creo al objeto. Cuando yo, no sé, ni siquiera sé si llega a poder llamarlo deseo, el objeto se presenta. La constitución de fenómenos transicionales es que en realidad hay objetos que empiezan, va a tener que ver con la construcción de la ausencia, con la vía de la simbolización, es decir, hay algo del objeto que no es parte Profe, mío. disculpe. Sí. ¿Podría ir un cachitito más lento? Porque es como que no llego como a terminar de comprender lo que dice, como para ir anotando un poquito. Sí, total. Está bien. Por favor. Bueno, Sí, gracias. Yo sé Profe. que estoy yendo rápido, lo que pasa es que, como ustedes, Winnicott... A los 32 países medidos de... Ay, alguien apague la tele, por favor. La tele, la compu, lo que sea. Sí, a ver, estoy yendo rápido. Cualquier cosa repreguntamos, digo, porque me parece que teoría de la mentalización es más complejo. Pero bueno, dense tiempo. En este sentido, aludamos a, como diría Winnicott, a que podamos completar la experiencia. Por ahí tengan en cuenta estos 3 procesos, las definiciones están, después van a volver, ¿sí? Claro, pero lo que me pasa a mí, por ejemplo, profe, es que no me quedó nada de lo que dijiste desde que empezaste. Tipo, necesito, porfa, un poco más despacio. Bueno, voy más despacio. Cualquier cosa después lo retomo. Es decir, piensa en concepto de función materna, con y los 3 procesos, ¿sí? Integración, personalización y realización. Este lo voy a decir más despacio, que es el más complejo. Tiene que ver con cómo relacionarse y con la construcción de 3 objetos. ¿Qué es el objeto subjetivo? El objeto subjetivo es esa ilusión de que el objeto está creado por mí y que responde a mi omnipotencia. Yo tengo hambre, el objeto aparece. Esto es una ilusión, porque en realidad el bebé depende de que ese adulto aparezca o no aparezca. Lo que pasa es que como el adulto está en una disponibilidad total, favorece, y esto uno lo ve mucho en los niños pequeños, lo que se llama el pensamiento mágico, lo que es el egocentrismo, lo que yo pienso se va a dar, ¿sí? Progresivamente, en realidad, se va a percatar de que hay momentos de que esto no es tan así. Y entonces ahí es lo que Winnicott plantea como objeto transicional. Que dices, esa posesión no yo, es decir, es complejo, pero uno en lo concreto lo puede observar como que tolera la percepción de cierta ausencia, pero hay ciertos objetos que cumplen ese lugar de sostén. Por eso es lo que hablamos mucho de ese osito, la mantita, pero empieza a percatarse. Y el objeto transicional es como que no es externo, no es interno, es como un limbo que va y viene. Por eso va a ser base para la construcción de lo que es la ausencia, la simbolización, la construcción del objeto interno, es decir, que el otro yo pueda pensarlo y aunque no tenga la vivencia concreta y externa, sigue presente en mi interior. Fíjense que es muy complejo esto. Y esto abriría el camino a la construcción del objeto objetivo. ¿Qué es el objeto objetivo? Es en realidad el que no cae bajo mi omnipotencia. Que en realidad me doy cuenta que el otro es otro. Entonces es un proceso. Por eso va a tener que ver con jugar con otros, con relacionarse con otros. ¿Sí? Es apretado. Perdón. Vamos a pensar un poco. Sí. A ver si entiendo. Entonces, dijiste objetivos. Eso quiere decir, eso es lo que equivaldría, o podemos equiparar con lo que por ahí vimos más detalladamente, que es la construcción del otro. ¿Qué es la construcción del otro? O sea, la existencia de un otro, dejar de ser un yo completo para comprender que hay un otro y estamos relacionados con ese otro. Sí, claro, sí, lo que pasa es que Winnicott no lo habla que construir al otro. Y teorías, aunque no sea idéntico, y teorías distintas, porque sé que no son idénticos y que son teorías que parten de un supuesto distinto, pero por ahí nosotros la teoría de la constitución de un otro lo vemos en 20.000 materias durante 4 años hasta llegar acá, y esto lo vimos una sola vez en niñez, allá, yo por lo menos allá lejos en el tiempo, y si bien lo recuerdo,
no lo recuerdo con precisión técnica como para poder equiparar. Voy a marcar la diferencia, porque la construcción del otro no se da solo por simbolismo. Lo que va a decir Winnicott es que se da en la experiencia. Digo, porque esto después para la técnica, el valor del vínculo y del encuadre sería como todas las experiencias preverbales y no verbales tienen una función enorme. Uno en los niños, por mucho, yo siempre recuerdo, y lo cito como ejemplo porque me divertía, no era un bebé, pero me acuerdo que estaba en una estación de subte que era la última, entonces el subte estaba parado, y había una nena que no era un bebé, tenía 3 años, que esto lo vamos a ver después cuando veamos mentalización. Decía, tren arrancá, tren arrancá, tren arrancá, y en un momento arrancó. Cuando arranca, la cara le dice a la mamá, me hizo caso. Claro. Bueno, esa nena ya en ese momento sabe que hay un otro, pero todavía está esta omnipotencia y el egocentrismo de que lo que yo deseo puede ser verdad y que yo manejo al objeto. Bueno, esto, mucho más atrás, se vivencia así, si hay una adaptación, como diría Winnicott, devota, adaptación total, es decir, en este sentido, no se percibe el desaparecido, no hay nada más frágil que un bebé. Si a un bebé no le sostenemos la cabeza, se va para atrás. Es decir, el bebé tiene vivencia de ese golpe para atrás, no la tiene en general. Y si en algún momento experimenta algo así, ¿qué indicadores vamos a ver en un bebé? Quizás puede haber irritabilidad, llanto, no dormir, no comer, va a estar aludido, por eso quizás los que trabajamos en primera infancia, siempre estamos atentos a estas funciones, a ver si es ahí donde se va a desregular, donde se dará la retracción, qué es lo que ocurre. Bueno, pero pensé, esto a ver, digo, tengan paciencia de tenerlo, lo revisaremos, sea por foro, con los prácticos, con teóricos. Bueno, y en la clínica, porque esto también no es solo que él miró niños. Lo que él dice, en el psicoanálisis encontramos diversos psicoanálisis. Y podemos dividir que hay pacientes o personas que han tenido cuidados suficientes y respuestas a sus necesidades, y su sufrimiento generalmente está ligado a conflictos, por culpa, por ambivalencia, por conflictos edípicos. Esto es lo que trabajó mucho Freud, y este es el psicoanálisis clásico. Pero hay otros que no, que sufrieron un déficit en esos cuidados, desencuentros, fallas en el medio, y lo que ocurre es otra cosa. Entonces dice, con los pacientes neuróticos, o él lo llama personas completas, el conflicto generalmente da a través de las relaciones interpersonales, consciente o inconsciente. Hay una diferenciación sujeto-objeto y yo no yo. Desde el punto de vista freudiano, el narcisismo está constituido y la alteridad también. Lo que hay es como lío, me enojo, me siento excluido, gano, pierdo. En general, la defensa principal es la interpretación. En la transferencia funciona el como sí. ¿Qué quiere decir? Que es simbólica, que el otro sabe que por ahí se enoja, pero que en realidad a la vez no sos la mamá, ¿sí? Que no quiere decir que no sean intensas o complicadas. Y por otro lado, también, ¿qué técnica se va a usar o la estrategia? Es hacer consciente lo inconsciente. Se trabaja sobre las relaciones personales, las fantasías, conscientes e inconscientes. Este es el psicoanálisis.
medicaciones, en algún momento le internó, porque tenía psicóticas o de riesgo, y ella, todo el tema de lo que es el vínculo terapéutico y la estrategia que propone Winnicott es muy interesante además, ¿no? Es un libro buenísimo. Si alguno accede alguna vez, porque aparte es... Profe, perdón, recién pude entrar. ¿Esta es la primera que pasa desde que nos volvimos a unir? Sí. Ah, listo, gracias. Estoy ahí admitiendo. ¿Cómo se llama ese libro, doctora? Relato de mi análisis con Winnicott, de Margaret Little. Ahí lo escribo en el chat. Muchas gracias. Es lindo de leer, es cortito en realidad. Pero aparte esto de la visión de alguien como paciente, pero a la vez analista, bueno, no sé por qué no me aparece, pero es que les pongo chat, ¿dónde está chat? Profe, perdón, yo no vi las anteriores, ¿podría volver a mostrarlas? No, espera un segundo, sí, no, esperen que estoy admitiendo. La anterior era la de los pacientes neuróticos. Profe. ¿Qué trabajo? Sí. No, quiero decir que estoy sacando impresiones de pantallas y si quieren lo paso de alguna manera. Lo vamos a subir esto. Yo les diría que no hace falta, va a estar en el Canva, si quieren pásenselo, alguien. La verdad es que lo que tiene lo virtual es que todo nosotros lo subimos y está, además de que están los textos y están los ejes. Ustedes no nos dan bolilla, pero los ejes son súper claros. No confían. Si los miran, esto está en los ejes, digo. Con lo cual lo tienen, digo, y que está, si quieren, en Word, está en PDF, pero es una hoja, está más claro y todo. Ordenado, digo, que en vez de una foto. Ocupa menos espacio, calculo. Bueno, la escuela inglesa, Melanie Klein, tuvo aportes muy importantes, y muchos tuvieron que ver con duelos, con depresiones primitivas, con cuestiones muy primarias, ¿no? Y esto lo reconoce Winnicott. Entonces, él también dice, hay pacientes que tienen problemáticas primitivas, que en realidad, ¿cómo llamó Winnicott a lo que era la esquizoparanoide, la posición esquizoparanoide y la posición depresiva? Bueno, no la llamó depresiva, de hecho lo que hizo fue sacar los términos patológicos. Lo que dice es la etapa de inquietud. ¿De inquietud por qué? Porque hay noción, empieza a haber noción de la existencia de un otro, y entonces aparece la culpa. La culpa puede aparecer cuando yo tengo discriminación con el otro, si no, no me voy a sentir culpable, me voy a sentir meramente víctima, ¿sí? O voy a proyectar. Entonces, estos pacientes, él dice, quizás no han podido elaborar la culpa por fantasías destructivas, y son muy lábiles, y entonces como defensa, por ahí no observamos la represión, sino la disociación. Él acá va a situar a muchos esquizoides, borderline, los pacientes con melancolía, y en general acá se trabaja interpretando las fantasías inconscientes. Él acá no cambia tanto, son pacientes interpretativos, pero donde ya vemos fallas tempranas, ¿sí? El tercer tipo de pacientes, él lo llama con fallas en las relaciones primitivas. Entonces acá sí va a haber fallas en la constitución del self. Dicen, tienen dificultades en diferenciar mundo externo e interno. Entonces la transferencia tiende a ser más masiva, funcional, idealizada, y esto trae más temas, porque no necesariamente se solucionan con las interpretaciones, sino que el paciente se siente agredido por la interpretación. En general, la escuela inglesa proponía reintroyectar lo proyectado, y él dice, si no hay diferencia yo, esto favorece la persecución, porque la gente se siente agredida, no se siente comprendida. Profe, entonces, sí. ¿Se puede relacionar esto que decís con cuando hay supremacía, digamos, entre comillas, del proceso primario en el adulto? Claro, sí, es que justamente son funcionamientos más primitivos, más primarios. Claro. Todo el funcionamiento secundario tiene que ver con el simbolismo, con que también cognitivamente perciba que el otro es otro, ¿no? Entonces, el objetivo del análisis va a ser buscar la integración del self. Es decir, el sostén, y ahí entra muy, muy importante la noción de encuadre. Él hablaba de la estrategia de hospitalidad, que esto ustedes lo leyeron en El valor de la consulta terapéutica, esto de que el otro sienta que no sos un enemigo.
que pueda de a poquito sentir que sos confiable. ¿Por qué? Porque sos y aquí entran las funciones maternas, porque sos previsible, porque que lo vas a escuchar, que no lo vas a atacar. Y a veces, cuando el otro es muy lábil, la interpretación es sentida como agresión. Por eso es muy importante el encuadre como estabilidad, porque da previsibilidad. Y esto en general, él dice, es lo que uno ha experimentado en pacientes con traumas tempranos. Esto es lo que va a relatar mucho Margaret Little, ¿sí? Bueno, esto es un resumen enorme de Winnicott. Yo voy a subir esta parte del Power, va a estar, y cualquier cosa, estamos abiertos a la duda. Es una teoría compleja la de Winnicott. Quizás lo central que hablamos tiene que ver con los conceptos de función materna, las características y las características de estos procesos, y cómo estos procesos se ven interferidos en pacientes más graves, ¿sí? Cómo esto después lo podemos ver en la clínica, fallas de integración, o esta cuestión de que el paciente es tan indiscriminado que tiende a vivir al otro como una parte de suya y no como un otro, ¿sí? Así que si tienen preguntas, reténganlas. Si tenemos tiempo, las hablamos, pero hoy, y si no, las retomamos por el foro o las retomamos la vez que viene, ¿ok? Vamos a ir a John Bowlby. Fue contemporáneo de Winnicott, un poco más joven, y murió después, ¿no? Médico y psicoanalista. ¿Por qué es importante cuando uno mira la biografía? Porque la característica de Bowlby es que de alguna forma siempre también se interesó en la prevención. Él hizo estudios de psicología y entonces también trabajó como educador con jóvenes con trastornos de conducta. Entonces, y se fue interesando, tuvo contacto con estudios de psicología comparada, con la etología, los estudios de Conrad Lorenz. Entonces, la cuestión de la prevención y la observación, y no solamente el tema terapéutico, lo interesó. Y también trabajó en todas estas cuestiones de la Segunda Guerra Mundial en Inglaterra en relación a la evacuación de niños. A ver, cuando se evacúan a los niños de las ciudades para protegerlos, esto no fue sin consecuencias. Es decir, en realidad aparecieron posteriormente muchas problemáticas que Winnicott pudo enunciar o describir respecto a la tendencia antisocial, y también Bowlby con toda la teoría del apego. Es decir, aparecieron disfunciones, porque fue un trauma temprano, ¿no? Muchos niños eran niños de 4, 5 años o 2, entonces, digamos, era una cuestión por ahí vital pensar en ese momento, y donde todavía no estaban todos estos estudios que aportaban tanto sobre la importancia del vínculo temprano. Entonces, desde el inicio Bowlby se interesó por la relación entre las experiencias tempranas y problemáticas posteriores. Es decir, fíjense que vamos en la línea de lo que es cómo las relaciones primitivas intervienen tanto para la salud o para la enfermedad. Entonces, la teoría del apego, que mucho tiempo no fue como que el psicoanálisis tenía una relación, las sociedades psicoanalíticas como encontrada y medio que lo echaban. ¿Por qué? Porque cuestiona algo. En realidad lo que sostiene es que la teoría del desarrollo lo central no es solo las fases de la libido, de alguna forma la relación de apego va a ser secundaria al desarrollo libidinal. Él dice que no, que hay las fases del desarrollo, la tendencia a buscar a alguien de la misma especie más fuerte, que me proteja, es vital y es una necesidad humana, separada de la cuestión libidinal. Y en esto es una diferencia con Freud, con lo cual lo cuestiona. Entonces, en ese momento, y durante mucho, mucho tiempo, fue muy poco leído Bowlby. Lo que pasa es que él trabajó mucho en investigación y sus investigaciones han podido ser replicadas. ¿Qué es replicadas? Es que pudieron volver a ser hechas por distintos equipos en distintas culturas, y todas arrojaron lo mismo, con lo cual esto le fue dando fortaleza, que esto que este señor hablaba no era un tema menor. Entonces, la teoría del apego habla de la teoría del desarrollo emocional, de modelos de ligación y separación, es decir, el concepto de construcción de vínculo, pero a la vez de qué pasa con la separación y las consecuencias, va a ser muy importante. La función del otro, con lo que vamos a ver que es respuesta sensible, es decir, es un organizador psíquico. Los modelos internos de trabajo, si quieren en un término más psicoanalítico, va a tener que ver con la construcción de las representaciones que van a tener que ver con las relaciones.
y también la teoría de la angustia. Bowlby ni lo vamos a ver acá, pero desarrolló mucho las fases que se van dando cuando hay pérdidas importantes y que de alguna forma se va marchitando la persona, deja de reclamar, se retrae, lo describieron muchos en los estudios con niños. Y como yo les decía, de alguna forma, las teorías del apego estuvieron más relacionadas, más cercanas a la experiencia. Los trabajos de Bowlby comienzan a partir de los trabajos de los Robertson, unos psicoanalistas de la Tavistock, donde ellos empezaron a observar, en este caso no tenía que ver con la guerra, sino que es en posguerra, niños pequeños separados de sus madres, cuando sus madres iban a ir a tener otro bebé. En esa época las madres las internaban 9 días. Un montón, hoy ni a palos. Pero bueno, y los niños eran llevados a nurseries o no sé, hay guarderías con otros niños y con cuidadores que iban cambiando y rotaban. Bueno, lo que se vio es que los niños no la pasaban muy bien y en general se iban desregulando, aparecían indicadores. Bueno, los Robertson hicieron investigaciones sistemáticas, ¿qué sistemáticas? Que observan, iban viendo estos resultados y a la vez hicieron otro tipo de cosas. En general favorecían que esto lo hacían en su propia casa. Si una mamá tenía que ir a tener otro bebé, ellos se ofrecían a cuidar. Entonces, establecían relación unos días antes con estos niños o niñas, los llevaban a su casa para que la conocieran, luego pasaban con ellos, pero era un cuidador exclusivo, porque estaba la señora Robertson, ellos ahí. Y no es que no había regresiones en estos niños, porque era una separación prolongada, pero las regresiones, lo que se vio es que eran menores. Es decir, había algo de angustia. Y después, cuando volvía la mamá, seguía un poco lo que sería la adaptación. Bueno, esto, fíjense qué interesante y qué importante, porque esto es hoy, si alguno tiene hijos, hermanos, sobrinos, que ha ido al jardín de infantes, es lo que se propone con las adaptaciones. Es decir, yo me acuerdo, la maestra de uno de mis hijos me encantó con la definición que me decía de sala de 2. Me dice, ¿vos sabés cómo es esto? Me decía, vos te podés ir cuando nosotros lo podemos consolar. Es decir, lo que está diciendo es que cuando armó vínculo, bueno, no, se queda llorando y ya se le pasa, no se nota, no, donde hay un vínculo y el otro lo consuela, ¿sí? Bueno, todos estos trabajos fueron muy importantes y tuvo colaboradores y seguidores, Bowlby, como Mary Ainsworth, Mary Main, que también amplificaron la teoría. Entonces, Mary Ainsworth fue la que diseñó la famosa situación extraña. Yo no la voy a pasar ahora. Ustedes tienen en el campus los links donde está lo del experimento de Harlow, los de la situación extraña, y también la de teoría de la mente. Véanlos, cualquier cosa me repreguntan, porque lleva tiempo y prefiero que por ahí tratemos de fijar los nombres de los conceptos. Si ustedes después tienen dudas, se amplía. Y Mary Main trabajó y profundizó sobre los aspectos representacionales de la entrevista de apego. Y entonces construyó la entrevista de apego adulto, que es una entrevista donde justamente se hace todo un análisis de las narrativas. Y Fonagy, por su lado, empieza a estudiar a partir de la entrevista de apego de adultos lo que serían los aspectos de funcionamiento reflexivo o los niveles de mentalización, tanto en adultos como en padres. Es decir, ustedes ahí ven toda la contribución que la investigación puede hacer a la teoría, así como a la clínica. Bueno, a ver, la teoría del apego, ¿por qué se llama apego? En realidad, en biología animal, en los estudios conductuales, se observa que en los mamíferos hay sistemas motivacionales conductuales, es decir, que tienen como un patrón de conducta. En los animales es instintivo, en nosotros no. Pero en general son repertorios de conductas o respuestas que promueven la satisfacción de necesidades básicas. Y se activan con determinados estímulos externos o internos. Y entonces tenemos el sistema de apego ligado a la protección, el sistema de afiliación, el hecho de buscar pertenecer a un grupo, el sistema de alimentación, es decir, va a buscar alimentarse un animal, el sistema sexual, que garantiza la prosecución de la especie, y el sistema exploratorio, reconocer el entorno o autonomía. Bueno, lo que vemos es que en todos los animales mamíferos, lo que vamos a ver es que se activa un sistema de protección. Y ahí va a estar donde ustedes vean los experimentos de Harlow, donde como los monitos, cuando lo vean, buscaban necesitan el afecto
necesitan el contacto, el cuerpo a cuerpo para sentirse protegidos, que se ve cuando frente al susto recurrían a lo que diría el monito de felpa, pero que era de alambre y de felpa, porque sentían más calor, que a la máquina expendedora de leche. Frente al susto, no van a buscar la comida, sino que buscan la protección, y no la buscan de quien lo alimenta, sino del que da calorcito. Son experimentos que hoy en día no estarían aprobados, supongo, pero muestran esto. Entonces, ¿cuál es la definición de apego en términos conductuales? Y esta definición, tranquilícense, están todos los textos que tienen, hasta en lo que es la reseña mía de apego. Toda conducta por la cual un individuo mantiene o busca proximidad con otra persona considerada como más fuerte. ¿Cuál es la meta de la conducta de apego? Es conservar la proximidad y la comunicación con la figura de apego. Y en general se activa frente al estrés. Frente al peligro se busca la protección. Entonces el objetivo es la experiencia de seguridad. Uno lo ve frente al susto, los niños tienden a buscar la figura protegida. ¿Qué hacemos los adultos? Tendemos a buscar, si tenemos figuras de apego, el sentirnos consolados, en vínculo, sostenido. En lo adulto a veces esto pueden ser diversos, son las familias, los amigos, las representaciones culturales, es decir, distintas cuestiones que nos pueden dar seguridad. ¿Está? ¿Vamos bien? Sí. Bueno, lo que les decía, la definición es que hay una necesidad humana básica a formar vínculos afectivos estrechos. Esta tendencia es primaria, la tendencia a vincularse, y no una pulsión secundaria. En esto se diferencia de Freud. Y entonces el papel fuerte que va a poner es la reciprocidad de las relaciones tempranas y humanas, agregaría yo. ¿Y qué es importante que piensen del apego? Los dos aspectos, base segura y exploración. No es exploración sola ni base segura, es decir, se den las dos cosas. ¿Por qué? Porque en realidad es importante, si no hay vínculo y solamente hay exploración, por ahí lo que uno ve es que hay un cierto estilo desapegado, disociado. Y si solamente hay dependencia, lo que cuesta es la separación. Entonces, esto de poder observar los dos aspectos. ¿Cómo se desarrolla el apego? Se desarrolla en las relaciones humanas, ¿no? Intersubjetivamente, y a partir de la relación, factores internos y externos o ambientales. Es decir, por un lado, que la persona pueda construir la capacidad de reconocer figuras confiables y de ser capaz de contribuir a esa relación. Por ejemplo, hay personas que es como si no se les prendiera la alarma por ejemplo, de que el otro maltrata, y vuelven a caer, digo, a ver, pero traes lo mismo, pero si tiene el mismo perfil, ¿por qué no se da cuenta? Bueno, probablemente haya cierto estilo de apego inseguro, donde en realidad es como que no lo ve, dice uno en un sentido común. Y factores externos o ambientales es que se encuentre con una persona disponible, que sea confiable y que proporcione base segura. A veces no se cuenta con esto. Entonces, de esta manera se van construyendo los modelos de funcionamiento interno, que son representaciones, y que la representación no es solo verbal, sino que se incorporan experiencias relacionales. El psicoanalista Stern, que trabajó mucho también en investigación en primera infancia, lo llamó representaciones de estar con, porque la representación lo que incluiría no es solo la sensación de bienestar. A ver, Freud cuando habla de vivencia y satisfacción, él dice, incluye todo, incluye el objeto, el acercamiento, la acción específica y la sensación. Pero no lo trabaja en profundidad. Lo que van a insistir estos autores es que en realidad esa experiencia interactiva es la que se inscribe como modelo de funcionamiento interno. Y es de esta forma que el sistema de apego es un regulador emocional, ¿sí? Yo les decía y les hablaba que la respuesta sensible es muy importante. A mí me parece que este es un concepto que ayuda a entender la función del cuidador. ¿Y por qué es un organizador psíquico? Porque incluye estos aspectos. Notar las señales del bebé, es decir, poder sintonizar. Interpretarlas adecuadamente de la perspectiva del bebé.
y responder apropiadamente y rápidamente. Uno puede decir que la respuesta sea pronta según las necesidades, los momentos, los tiempos, la disponibilidad del bebé. Entonces, fíjense que articula varias operaciones. Una es, bueno, la percepción, acceder al estado mental del niño. Digo porque esto va a ser el puente con toda la teoría de mentalización. Es decir, por un lado, el adulto tiene que imaginar qué le estará pasando. Es decir, que estas señales puedan ser interpretadas. Pero no qué creo yo, qué supongo que le estará pasando al otro. Y a la vez estoy obligada a ponerle significado, porque el bebé no te lo dice, el bebé llora. Puede tener hambre, puede tener frío. Y en esa atribución de significado se da la respuesta. Esto, bueno, las madres, padres y cuidadores lo hacen constantemente, y no es que no va a haber fallas, pero que hay demasiado desencuentro, obviamente esto tiene lugar más traumático. ¿Se entiende? ¿Se entendió este concepto? Sí, sí, se entendió. Bueno, ¿y qué son los patrones de apego? Que están en el programa, se los vamos a preguntar para el parcial, se lo van a preguntar, se lo van a ver. Mary Ainsworth, que fue colaboradora, era una psicóloga, que empezaron a ver cómo investigar, fue la que vía observaciones, y observó mucho interacciones de madre-bebé jugando. Y lo hizo también en distintas culturas. Lo hizo en Kampala, África, lo hizo en Baltimore, y le dio lo mismo. Esto es muy interesante, porque quiere decir culturas distintas, con crianzas distintas. Descubrió que había patrones. ¿Qué son patrones? Son, mira, hay modalidades conductuales parecidas. Y ella aplicó y observó lo que se llama la situación extraña. La situación extraña en lo que consiste, esperen que les voy a mostrar acá, ahora voy, es que madre y bebé, yo acá las puse como fotos, tienen las filmaciones en el campus, ¿sí? Tienen otra más moderna, estas son casi las originales. Madre y bebé están en una habitación, y en algún momento entra un extraño. La mamá, esperen, la anterior. Cuando la mamá se va, en algún momento se le pide que se vaya de la habitación, estos son como unos cortitos, lo que se observa la reacción del bebé y la reacción con el reencuentro. Y además porque hay un extraño. Entonces, lo que ellos buscan, lo que miraban era qué pasaba con el estrés y qué pasaba también con calmarse. Fíjense que el apego, como sistema motivacional, se activa ante el estrés y el peligro. Entonces describió, hay dos tipos de apego, uno seguro y otro inseguro. En general, en el apego seguro, lo que vamos a ver es equilibrio, flexibilidad y plasticidad entre la confianza en el cuidador, es decir, la base segura, la exploración y la autonomía. Es decir, tiene que darse este interjuego. Y en el apego inseguro, ella observó dos tipos, que a uno llamó ansioso evitativo y al otro ansioso resistente. El ansioso evitativo tiende más a un estilo no se angustia ante la separación, tiende a autoprotegerse, y en cambio el resistente es más demandante. ¿Qué características tiene? En general, la hipótesis, esto que hablamos, ¿qué se observa? Que en la situación extraña hay ansiedad frente a la separación y reaseguramiento y calma en el reencuentro. Entonces, la hipótesis que hacemos es que hay un modelo de confianza en el cuidador. Si se va, me asusto, pero cuando llega, me protejo y me calma. Es decir, hay un equilibrio y vuelve a jugar. Se daba esta situación. Hay un equilibrio entre protección, independencia emocional y autonomía. Y tiende a haber cierta regulación afectiva. Y esto vieron que se relacionaba con la sensibilidad materna. Y frente al estrés permanece relativamente estable. Acá lo vemos, cómo es consolado en el encuentro y cómo vuelve a jugar y a explorar en un intercambio afectivo, ¿sí? Si leyeron algo que tiene que ver con las narrativas, lo voy a decir cuando hable de la entrevista de apego. En el apego inseguro y en el ansioso evitativo, en la situación extraña, lo que se ve es que no se angustia tanto y en el reencuentro el bebé aparece conectado. En esta filmación, si uno la viera, lo que ocurre es que la mamá entra, la saluda, lo saluda, y el bebé está y se va a explorar el otro objeto. La mamá busca el contacto, pero fíjense que en este detalle cuesta un poco más, le evita la mirada, cuesta un poco más. Entonces lo que decimos, lo que va a decir Fonagy es que sobreregulan. ¿Qué es que sobreregulan?
como que no aparece la angustia, es decir, porque la situación fue estresante. Parecía que se la bancan demasiado. ¿Cómo se defienden? Evitando. Y entonces se supondría, como hipótesis, que hay desconfianza respecto al cuidador porque sienten que no lo puede calmar. Profe, ¿puede tener que ver esto con la sobreadaptación también? Claro, O totalmente. sea, como algo propio como algo propio del sobreadaptado. Sí, sí, Claro, totalmente. sí, no tanto quizás con algo puntualmente de la función materna, sino más del lado del niño. No, es que yo te diría que una cosa no, a ver, la función materna no quiere decir que la mamá haya sido mala, digo, esto es un interjuego, no tenemos que pensar en juzgar. Sí, eso lo tengo claro. Pero cuando uno habla que alguien se sobreadapta, en general, en términos de lo que van a ser las funciones de autocontinencia, y el objeto interno es un objeto que no contiene, no está la confianza y que me puedo angustiar y se me va a pasar, ¿se entiende? Entonces, claro. Yo a veces, digo que en la consulta con los pacientes lo que uno trabaja es para que sean buenas madres de sí mismos. Buenas madres es que me acompañe, que me banque, que sepa reconocer cuando me altero y no me asuste. No que no me pase nada. Es que yo lo vi en psicosomáticas, que vimos Winnicott y Klein, que sí, el niño sobreadaptado es el que se arregla solo porque la mamá mira al niño ideal y no ve al niño real. O sea, es sobreadaptado porque no tiene más remedio. En general, a ver, Winnicott lo decía así, fue una forma de defenderse y que es piola, en general apelan a la racionalidad. Claro. Lo que es importante, digo, y esto yo lo aclaro, no es quedar en juzgar al adulto. A ver, lo que uno podría pensar, si los padres tienen una depresión, si están, bueno, va a haber ausencias importantes, va a haber mucho desencuentro, ¿no? Y a veces hay bebés también más difíciles, entonces por eso mucho es el interjuego. Por eso mi pregunta apuntaba, profe, un poco a eso, a no ponerlo del lado del cuidador, sino del lado de como si fuese algo en algún punto preestablecido, no me sale la palabra. No, es que no es preestablecido, yo te diría que se da en la construcción, y a veces hay desencuentros por distintas razones. A ver, te voy a dar un ejemplo. Bebés que tienen reflujo. Digo, si ustedes conocen, ¿no han visto los bebés con reflujo? A ver, cuando los adultos grandes tienen reflujo, sufren un montón, duele un montón. Bueno, muchas veces el reflujo, ¿cómo se ve con los bebés? Porque lloran, no quieren comer, o les cuesta dormir, se irritan. Hoy en día hay mucho más trabajo en esto, y a veces se soluciona con que el bebé duerma en 45 grados, es decir, que no esté acostado para que no se le... Y uno escucha a veces en historias de consultas cómo, bueno, los padres sufrían un montón porque no se calmaban, no lograba calmarlo, es decir, va produciendo toda una serie de desencuentros, y quizás en este caso tuvo esto. Yo les diría que lo que tienen estas teorías es que en realidad hablan del ida y vuelta, y bueno, y el ida y vuelta es una construcción, y a veces también, bueno, la propia historia. ¿Qué representaciones uno ha tenido como hija o como hijo? Entonces es múltiple el factor. Creo que lo que hay que tolerar es no decir ni el niño ni la mamá, sino que como poder mirar ese ida y vuelta y a ver qué es importante para la clínica, cómo va a ser muy importante el ida y vuelta. Y no quiere decir que uno tenga que ser un terapeuta perfecto, porque, digamos, nadie es perfecto. Esta es la realidad. En realidad lo primero es reconocerlo y poder que esto se trabaje, y también tolerar el odio en la contratransferencia, nos va a decir Winnicott. Es decir, que tiene que ver con no responder en el mismo estilo que haría el niño, ¿sí? Entonces, lo que... digo, no te digo que no es así, pero que me parece que es importante que no lo fijemos como que es o del niño o de los adultos. Claro, sí, era en realidad por ese lado por donde quería ir, por el lado de no ponerlo de un lado del otro, sino de saber que la posibilidad puede ser que aunque una madre trate de poner todo de sí, puede que esto de todas maneras se desarrolle en un apego inseguro, ansioso, más allá de... Bien, porque a ver, hay bebés con uno nace con un temperamento también, entonces estas cuestiones ocurren. En el caso del apego ansioso resistente, también se daría como la inseguridad. Lo que pasa es que acá se ve, en el encuentro están jugando, divertidos, presentan ansiedad en la separación, pero la característica es que en el reencuentro cuesta la consolabilidad.
la mamá lo busca, le busca la mirada y no se consuela, le ofrece el juguete, tardan más, es más dificultoso. Entonces lo que se dice es que subregulan, hay una subregulación afectiva, es decir, es como que se les va de mambo, ¿no? Hay una tendencia a incrementar los afectos. Tienden a quedar más pegados en la dependencia, a establecer relaciones fácilmente, adhesivas, pero claro, como el otro no me calma, tienden a ser más ambivalentes. Y entonces uno podría decir que hay dudas, uno infiere ciertas dudas en el cuidador, si el cuidador será sensible o no. Estos son los 3 tipos de apego elaborados por Ainsworth. Mary Main, que es la que continúa, cuando vuelven a repetir estas experiencias con otros niños, ¿no? Y encuentran otro tipo de apego, que lo van a llamar desorganizado. ¿Qué característica tenía? Es que tenía una mezcla de todos. Hay mucha desregulación afectiva, conductual, hay desorganización. En la situación extraña puede, a veces, inmovilización, golpeteo con las manos, altos niveles de ansiedad, es decir, es más caótico. Y el adulto tiende a funcionar como fuente de reaseguro y de temor, y probablemente las causas, y después cuando trabajen con la entrevista de apego adulto, se relacionen mucho con episodios traumáticos de la infancia. Lo que vamos a ver cuando nosotros estudiemos pacientes límites, que muchos van a oscilar entre el apego inseguro o desorganizado, ¿sí? Y un patrón posible sería el desorganizado. Justamente Profe, quizás en los que... Sí. Este tipo que acabas de mencionar, ¿se puede dar por ahí en bebés, niños que en su primera infancia son cuidados necesariamente por distintas personas? Por ejemplo, no sé, 2 veces por semana va una abuela, 2 veces por semana va la otra, la mamá, y como que hay distintas respuestas del adulto hacia el bebé. A ver, no te voy a decir ni sí ni no. Que alguien lo... Es decir, porque voy a decir, digo, es como tramposo el ejemplo. ¿Sí? Yo lo que les decía, por ejemplo, cuando los chicos se los llevaban a guarderías y les sacaban el cuidador principal y rotaban, hacían episodios de regresión. Vos lo que me estás diciendo es, una cosa es que alguien tenga distintos cuidadores unas horas, pero a la vez tenga una matriz o un lugar que es el propio, que la familia, bueno, son unas horas. Puede ser que sea más fácil o no, podría. Pero otra cosa es cuando es la experiencia, siempre se convierte en caótica y no previsible. Si esto se da en la vida total, uno debe decir, y puede ser, claro, que no. O por ahí busca, de hecho, también en estas observaciones de los Robertson, lo que se veía es que los niños trataban de vincularse más con alguna nurse. Y que no estaba todo el tiempo, pero con alguna buscaban más afinidad. Es decir, esta tendencia a buscar que alguien sea mi faro, estaba. Es un proceso. Esto lo que tiene que ayudar es a poder mirar y que nos sirva para comprender. Porque también esto, si bien lo que se ve es que es bastante regular respecto en la vida, no quiere decir que no pueda haber cambios y que no se puedan encontrar con figuras de apego que también inscriban otras modalidades. Y en ese sentido, la relación terapéutica apuntaría a esto. Yo voy a decir cortito, es decir, la entrevista, Mary Main desarrolló la entrevista de apego adulto. Es una entrevista, es verbal, es decir, profundizó en los aspectos representacionales. Es una entrevista semiestructurada donde se les preguntan muchas cosas de la historia. Y entonces llegó a describir también tipos de apego, seguro autónomo, desentendido, que sería el que se aísla, o preocupado, que es el ansioso resistente. Lo que vieron en las características de estas entrevistas, se les pregunta, por ejemplo, ¿cómo era la relación con tu mamá? Y en general la característica que tiene es que van de la definición a preguntas concretas. Entonces le pregunta, bueno, dame 3 adjetivos que describan la relación. Entonces yo puedo decir, divertida, cariñosa y comprensiva. Y después digo, bueno, contame una anécdota divertida. Y entonces al pedirle la anécdota se logra ver si hay coherencia o no en lo que está diciendo. Entonces, yo digo divertida porque
o por ejemplo, sorprendente, digo sorprendente, y mi mamá de golpe cambiaba y me metía bajo la ducha fría y después se reía, y uno dice, esto era divertido, uno le genera el nivel de relación entre el contenido y el afecto que le estoy poniendo, es como contradictorio. Entonces, aquellos que fueron catalogados como seguro autónomo tenían un discurso coherente y colaborador. El relato de experiencias relacionales tenían coherencia con los afectos, sean favorables o desfavorables. Es decir, el punto no está en que no tienen experiencias traumáticas, sino que hay una integración de esa vivencia, ¿sí? En el desentendido, generalmente, las descripciones tienden a ser positivas, normalizantes, bueno, sí, como todo el mundo, no había problemas, es decir, relatan poco. Entonces, en general, no reconocen que las experiencias negativas tuvieron impactos, entonces pueden ser como muy racionales, evitativos, o no se acuerdan. Y en cambio, el preocupado tiende a quedar como enganchado, es más afectivo. Las experiencias cuentan más experiencias de enojo, de conflicto, parece como confuso, pasivo, asustado, abrumado, es decir, lo afectivo es más desregulado, incluso en el relato. Y a veces presentan frases vagas, contradictorias, o dando respuestas cliché, irrelevantes. El nivel de integración de la experiencia se ve como más pobre. ¿Qué fue importante en este estudio que hicieron Mary Main? Es que ellos tomaron la situación extraña de observación y a la vez aplicaron la entrevista de apego a los adultos. En general, cuando en la situación extraña daban que el tipo de apego era inseguro, ansioso, resistente, en la entrevista de apego de adultos, que donde el adulto habla de su propia historia, era calificada en general como uno de los apegos inseguros. Es decir, había una correlación entre el discurso y el contenido representacional respecto a la historia del progenitor y lo que se observaba. Esto es, bueno, y esto se repite en general a medida que se fue haciendo con distintas, replicando en otros estudios, arrojó lo mismo. Entonces, también lo que vamos a ver es esto, es que si ha habido historias traumáticas, la persona traumáticas o de apego ansioso, de dependencia, se tiende a repetir, porque esto es inconsciente, ¿se entiende? Perdón, profe. Entonces, estas entrevistas que vos decís de apego a adultos, te estás refiriendo a los padres de los niños que tienen el tipo de apego inseguro. Claro, a ver, yo lo que digo, vos esta entrevista se la podés aplicar a un adulto, ¿sí? La aplicás, la hacés y la analizás. Y lo que te va a hablar es de qué tipo de representación o de modelo interno de apego tiene, ¿sí? Lo que hizo Mary Main, y han hecho otros, es que le aplicaron a los padres esta entrevista y por otro lado hicieron la situación de observación. Y lo que les dio, esto se habla en investigación, correlacionaron positivamente, es decir, tendían a tener la misma clasificación, los niños que los padres. Hablando de su historia, no hablando del niño. Sí. Ahí bueno, responde un poco lo que decía la compañera anteriormente, que no, o sea, que no es culpa, sino que hay una razón por la que los padres se manejan de determinada manera y generan un apego ansioso. Sí, a ver, si yo vivo al mundo como desconfiable, que no es seguro,
Ah, bueno, qué bueno. Qué En bueno. niñez. Más Está bien. Winnicott que Bowley, pero sí. La pego Bueno, en niñez no se dio, no sé, yo la y cursé hace depende, bastante. Sí. claro. Por ahí se da más ahora, puede ser. Está bien, por eso digo, uno entiende que les estoy tirando mucha cosa. Lo Lo que sabemos. pasa es que quizás se ve un texto pequeño de Bowlby y se ve poquito. Está bien. A ver, uno entiende, lo que estamos hablando es, piensen otra vez, cuando decimos paradigmas relacionales, que la Constitución se da en ese ida y vuelta, en la Constitución intersubjetiva, entonces, y que se dan las experiencias, ¿sí? Se dan las experiencias y que no es una sola experiencia, es muchas, digo, por eso todo el tema de lo que van a aportar estos autores, que la intervención no es solo interpretativa y verbal, sino que va a ser importante justamente todos los elementos emocionales y preverbales que van a estar en juego entre paciente y terapeuta, ¿sí? A ver, mientras yo voy admitiendo. Yo lo que voy a hablar ahora... Sí, sí, sí. Una consulta, ¿el tema 3 entonces sería apego y el 4 mentalización? No, no, el 4 ya me doy cuenta y ya no lo voy a llegar a dar. Lo que voy a subir es la clase de Cecilia Bodón, que es sobre conflicto y déficit. Ustedes la van a ver esto sabíamos que podía pasar, porque la verdad es que el tiempo es... A ver, nosotros la semana que viene vamos a ver ansiedad. Si hay dudas, lo que voy a hacer es que lo retomo o explicaré un poquito conflicto y déficit, pero también ansiedad es importante. Entonces, lo que nos pasa con los teóricos en el verano es que igual tienen mucho tiempo ustedes con el práctico, entonces eso se privilegia. El tema 4 es conflicto y déficit, es cuando trabajamos ese concepto. Pero tengamos paciencia. Lo que voy a hablar ahora de mentalización es cómo se origina. Perdón. Nosotros y media tenemos el práctico, o sea que el cuarto, yo por lo menos voy a salir un poquito como para poder tomar agua, no sé, ir al baño, porque después se nos hace muy largo. No, me imagino. Por eso, voy a ver los conceptos principales, si no igual, vamos a decir esto, voy a subir por separado un PPT de Winnicott, y lo que van a tener es una clase grabada mía, que está grabada sola, que es de apego y mentalización. Ok, muchas gracias. Todo lo que es apego y mentalización está ahí, va a estar, así que lo ven. Lo Sí, lo voy a podemos ver con anunciar. tranquilidad. Sí. Muchas gracias. Perdón, Pía, en práctico tampoco llegamos a ver mucho de déficit y conflicto. ¿Habrá alguna clase grabada sobre eso? Sí, voy a subir la clase grabada, sí. Perfecto, gracias. No se preocupen. Sí. Bueno, lo que les decía, el concepto de mentalización que va a tomar Peter Fonagy, Mary Target, todos los colaboradores que surgen del Centro Ana Freud, que es una asociación psicoanalítica ligada a la Sociedad Británica de Psicoanálisis, va a integrar conceptos que vienen del psicoanálisis, de la teoría del apego, de hecho va a tomar la entrevista de apego de adultos para poder profundizarla, y también toman aspectos de la neurociencia, es decir, todos estos trabajos de Fonagy, de Peter Fonagy, surgen más o menos a partir de la década del 90, ¿no? Siglo XX. Entonces, ¿cuál es la definición que seguramente vieron, hoy ven en práctico? Es cómo se define la mentalización. Y que nosotros en el texto que tienen para práctico, la explicamos a partir del concepto de regulación afectiva. El concepto de regulación afectiva tiene que ver con la capacidad de modular nuestras respuestas afectivas, ¿sí? Mentalización es como una especialización de la regulación afectiva, es decir, que ya va a incluir la capacidad de percibir y comprender la conducta propia y la de los demás en términos de estados mentales, pensamientos, sentimientos, deseos, anhelos, es decir, que puedo preguntarme acerca de esto. Y es un factor clave en la organización del self y en la regulación afectiva. Y no es, porque no es solamente pensar, es la integración de aspectos cognitivos y afectivos. Lo que dice Fonagy es que es una actividad predominantemente preconsciente, no es inconsciente la mentalización, porque es algo que se trabaja desde el proceso secundario, ¿sí? Profe, perdón. Una pregunta. ¿Qué tal?
Una preguntita quería hacer. La mentalización automática de la que habla Fonagy tampoco es inconsciente. No, sería preconsciente. Ah, está bien, gracias. Claro, lo que alude el compañero preguntando van a ser dimensiones, que las dimensiones son como aspectos, porque lo preconsciente, por ejemplo, yo puedo mentalizar que si escucho un ruido raro voy a protegerme. Uy, puede ser un trueno, me protejo, vení, corramos. Y eso sucede, uno dice, podría decir que es preconsciente, y el preconsciente, desde el punto de vista descriptivo, es inconsciente. No es inconsciente reprimido. ¿Se entiende? Entonces Claro. no es tan consciente en el sentido de que lo estoy pensando en este momento, ¿sí? Pero esperemos para eso, ¿no? Y el supuesto es que a nuestros estados mentales, nuestros estados mentales van a influir en nuestra conducta. Si yo siento que me pueden lastimar, probablemente me ponga en alerta o haga un gesto agresivo, ¿no? Entonces, como decíamos, no es solamente cognitivo, es decir, hay un componente autorreflexivo, pero un componente interpersonal, perdón, porque la mentalización se va a dar, va a surgir a partir de las relaciones interpersonales tempranas. Y va a ser a partir de la capacidad de mentalización del adulto cuidador. ¿Y qué va a posibilitar? Distinguir realidad interna y externa. Esto que decíamos como que para los niños la realidad es como una cosa amorfa que cuando son muy pequeños el mundo está al servicio mío, y esto uno lo observa mucho con las crianzas habituales, la no espera, ¿no? ¿Cómo se va a dar? Esto es un concepto que permite quizás entender. Implica la opacidad de la mente. ¿Qué quiere decir la opacidad de la mente? Que nosotros hacemos inferencias respecto a los estados internos. Yo, por ejemplo, no sé lo que ustedes piensan, lo que puedo inferir y digo, sé que esto es denso, que cuesta, pero a la vez ustedes me lo están diciendo. Es decir, y esto cómo se ve en el desarrollo infantil, la opacidad de la mente, cuando los niños se dan cuenta que pueden mentir. Los niños pequeños no saben que pueden mentir. Porque suponen que el otro sabe todo, pero no es que es problema, para ellos es una seguridad. Yo siempre lo cuento y lo cito a mi hijo mayor, cuando yo lo iba a buscar al jardín y le decía, ¿cómo te fue? Él me decía, contame vos.
Entonces, ¿qué le voy a decir? ¿Qué voy a saber yo si yo no estaba ahí? Entonces, cuando un niño descubre, y mírenlos, cuando saben que pueden mentir, es fascinante, porque no sos transparente para el otro. Perdón, profe. Sí. Yo ya no tengo que ir al práctico igual, pero Sí. por ahí es medio tonto. Mentalización y teoría de la mente son cosas diferentes. No, están muy relacionadas. La teoría de la mente tiene que ver con el logro de la mentalización. Okay. Teoría de la mente es que el ser humano, es decir, que tenga una mente y que el estado afectivo del otro lo voy a tener que inferir, ¿sí? Están relacionados, pero no es sinónimo. Okay, entonces, para poder mentalizar los afectos, esto seguramente lo trabajan en práctico, lo que vamos a ver es que está la identificación, la posibilidad de modularlos, es decir, que la intensidad sea adecuada a lo que está pasando, si es excesiva, y que por otro lado los pueda expresar. Si yo los puedo expresar con palabras, si yo puedo decir, estoy asustada porque la tormenta me da miedo, como cuando era chica, fíjense que estoy pudiendo darle continencia a mi susto. Y otra cosa es que frente a la tormenta yo entro en un estado de ansiedad y angustia terribles. Y no sé por qué me pasa. ¿Sí? Voy a decir esto y después en todo caso terminamos, que es qué componentes en la primera infancia son esenciales para el desarrollo de la mentalización. Y uno de ellos es la especularización, es el espejamiento de la afectividad. Es decir, los bebés nacen, logran tomar las expresiones del otro. ¿Y qué se da en la relación adulto-pequeño? Es que en general el adulto espeja la afectividad, pero la refleja de forma análoga, pero no isomórfico. ¿De qué forma es? Es decir, si el bebé llora, por ahí el adulto va a tomar esa expresividad, es decir, toma la señal, pero no va a llorar igual que el niño, es decir, no lo hace en espejo, sino que por ahí marcadamente dice, uy, estás cansado, estás molesto, y en un tono suave. Bueno, eso es en esa especularización, donde le devuelve el estado afectivo, pero no de forma homóloga, sino a la vez con función calmante, es que se van a ir construyendo las representaciones sobre los estados afectivos. Y que en el texto de Fonagy dice representaciones simbólicas de segundo orden. ¿Sí? Uno lo podría pensar que en la función terapéutica, cuando alguien te cuenta algo, decís, sentís que lo que te pasa es horrible, fíjense que uno no lo está juzgando, que uno no se asusta, entonces les pone palabras a aquello que para el otro es terrible, pero a la vez con un tono calmo, con una aceptación. Entonces, por un lado, el espejamiento de la afectividad. Y eso tranquiliza al niño, siempre. Y a ver, y al adulto también. Al adulto, claro, que el adulto sienta que es capaz de calmar, el ejemplo que yo les daba la otra vez cuando una mamá me decía, vos me enseñaste que podía calmarlo. En realidad yo le di un lugar, dije, a ver, paremos, veamos, paremos. Y en realidad le dije que, y ella encontró modo de calmarlo. Pero sentir la representación de que ella lo podía calmar, obviamente le dio seguridad. Y esto fue re importante. Y yo lo único que le devolví es que no era terrible que el hijo estuviera angustiado, berrinchoso, sino que era lo que había que hacer. Cuando yo lo hice, no es que dije, esto la va a calmar, uno no lo sabe, pero dije, bueno, lo primero es lo primero. A mí me gusta la frase de Winnicott, el picnic le pertenece al paciente. ¿Qué quiere decir? Que uno acepta lo que va a comer. Lo que va a comer lo trae el paciente, puede ser rico, más o menos, fue un desastre. Bueno, lo importante es aceptar que uno allí tiene que hacer lo que puede. Entonces, está la especularización, pero está la parentalización reflexiva, es decir, ese cuidado atento y flexible atribuye al niño una mente diferente, es decir, trata de pensar o de percibir desde la perspectiva del niño. Esto es lo que decía Bowlby. Y entonces podrá estar atentos a los señales de los niños, ¿no? ¿Qué los calman, qué no los calman? O vérsela venir. Lo que uno ve mucho en los padres cuando trabajes, trata de trabajar esto, pero percibís a ver cuándo se va a desatar la cosa, qué lo activa. ¿Cuándo lo ve? Bueno, que uno a esto se le torne previsible también da seguridad para el adulto. Y otro aspecto importante, yo estoy mirando
y lo vamos a enunciar y sé que les va a quedar así, pero bueno, enunciémoslo y vamos a darnos tiempo para metabolizarlo. ¿Cómo se va a lograr la mentalización? Va a tener que ver con el desarrollo, que es el cambio de la realidad psíquica dual a la singular. Es la integración de estos procesos que van a dar origen de la teoría de la mente. Que los estados mentales sean considerados representaciones que subyacen a las conductas. Cuando los niños muy pequeños en realidad no operan con modos teleológicos o con modos intencionales, sino que operan con modos no mentalísticos. Esto va a ser muy importante porque es lo que vamos a ver que se activa en pacientes borderline, ¿sí? ¿Qué es el modo equivalencia psíquica? Alude a que el estado interno es igual al externo. Lo que a mí me pasa, es decir, lo que yo percibo es así. La realidad mental se equipara al exterior. Entonces el otro tiene que saber lo que me pasa y si no lo hace es porque no me quiere, me odia. Cuando yo les daba el ejemplo de que mi hijo me dice, contame vos, eso es equivalencia psíquica, es decir, supone que los dos vemos lo mismo. Si él lo vivió, yo lo tengo que saber. Mientras que la modalidad como sí, que todo esto se empieza a desarrollar mucho a los 3, 4 años. Y vean el video de teoría de la mente, porque ahí se ve claramente, en un ejemplo anodino, cómo todavía no hay desarrollo de la teoría de la mente en un niño de 2, 3 años, y en el de 5 ya está. El ejemplo habla de que si vos a un nene le escondés, decís, vamos a guardar mi teléfono acá debajo de la mesa. Y después le decís, pero lo cambia, y el nene sale, pero hay otro nene observando, Pepe observa, y le decís, cuando vuelva Pepe, yo en vez de debajo de la mesa, lo voy a poner detrás de la computadora. Cuando venga Pepe, ¿dónde lo va a buscar? Un nene pequeñito te va a decir, lo va a buscar detrás de la computadora. Porque supone que el otro va a ver lo que está pasando. Mientras que un nene más grande te va a decir, no, lo va a buscar debajo de la mesa, porque vos lo dejaste debajo de la mesa. Entonces, él no sabe que vos... Es decir, esto es un trabajo mental que supone la teoría de la mente, ¿sí? Entonces, hacia los 4 años, 3, 4 años, se establece la teoría de la mente. ¿Qué es esto? Que el niño tiene la posibilidad de modular y simbolizar la experiencia afectiva a través del lenguaje y de poder integrar que en realidad yo tengo que interpretar y que no siempre el otro está dentro de mi cabeza. La realidad interna y externa no coinciden, pueden estar relacionadas, pero pueden ser diferentes, ¿sí? Entonces esto es muy importante. Cuando nosotros nos preguntamos, ¿hay posibilidad de mentalizar en este caso o en esta? Lo que vamos a ver es si están funcionando estas cuestiones. Que los estados mentales internos sean opacos, es que los tengo que inferir. Yo no sé qué le pasa al otro. Las inferencias son propensas a errores. Los estados mentales pueden cambiar, son sensibles a las influencias ambientales. Entonces el terapeuta o la persona tiene que indagar. Esto tiene muchas consecuencias en la intervención terapéutica. Con pacientes con dificultades de mentalizar, si yo interpreto directamente, por ahí va a venir bien, pero favorece la transferencia idealizadora, porque favorece la sensación de que yo le adivino la mente.
Y está bueno, entre comillas, pero en realidad no se trabaja sobre la dificultad que tienen estas personas, que es la diferencia yo no yo, ¿sí? Y en general, frente a la ansiedad y el estrés, se ve amenazada la mentalización, ¿sí? Y se va a activar la posibilidad de comprensión. Entonces, las funciones terapéuticas tienen que ver con sostener, con entonar, con poder comprender el estado afectivo, con identificar, nombrar afectos y emociones, y favorecer la modulación de los afectos. Y favorecer la afectividad mentalizada y la base segura. Agotados, ¿no? Sí, sí, re. Intenso, intenso. Intenso, sí, sí. ¿Les alivia que haya dicho yo que iba a ser intenso y agotador? Sí, sí. No sé. Por lo menos les da coherencia cognitiva. A ver, no llegué a tema 4. Pero la coherencia cognitiva es importante, porque si yo les dijera, ay, pero chicas, chicos, esto es fácil, no importa, te dirían, ay, soy yo el que no entiendo, no, o esta es una loca que no me comprende. No importa la interpretación, pero... Entonces, a ver, en este punto sabemos que es mucho. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. El tema 4, conflicto, todo esto se va a subir al campus. Yo voy a subir, por un lado, la parte del PPT de Winnicott. Voy a subir mi clase de apego y mentalización, que está sola, está grabada, con este Power, casi igual, pero va a ser más corto, porque no va a hablar de conflicto y déficit, y vamos a subir la de Cecilia Bodón. Sí voy a subir también, si quieren, unas placas, pero yo creo que es mejor los ejes sobre conflicto y déficit, que también está muy desarrollado ahí. Y lo que hacemos es, yo estoy disponible en el campus, si logro entrar, porque no sé qué problema tengo que no estoy pudiendo entrar, por eso, pero bueno, se va a solucionar, y nosotros nos vemos el martes, y obviamente quizás destinamos unos minutos a ver a las dudas para responderlas verbalmente, o si no ver, bueno, cómo esto lo vamos viendo en el campus. ¿Les parece? ¿Puedo hacerte una pregunta, Pía? Sí, Néstor, sí. Razonando en función del tema de la opacidad y del desarrollo, de anticipar o de alguna manera enunciar qué puede estar interactuando, algo que no sé en el otro, y en su relación con la ansiedad. ¿Qué pasa en una sociedad posmoderna donde de alguna manera se flexibiliza el nombre del padre? Y en ese caso, en el posmodernismo donde, digamos, está incluso cada vez, es más relativo el concepto de la verdad, no hay interés tampoco por saber cuál es la verdad, y mi verdad es mi verdad, y es una forma, sin juicio de apreciación, es una realidad concreta de esta flexibilización que configura el actual pensamiento colectivo. ¿Qué pasa en esta estructuración, en esta opacidad, donde claramente se hace mucho menos predecible? Si antes no lo era, cuando el valor de la palabra tenía un valor, ¿qué pasa ahora cuando el valor de la palabra no solo es ambigua, sino que ambas ambivalencias son potencialmente verdaderas? ¿Aumentan los casos de ansiedad? Vos desde la clínica, es una pregunta práctica y teórica. Sí, a ver, cuando vos referís al nombre del padre sería la noción de ley, me decís, de la legalidad. Más lacanianamente hablando. Pero no, lo entendí, pero digo para pensarlo desde lo que es la construcción de la legalidad, la castración simbólica en ese punto. Bueno, a ver, estos fenómenos, fíjense que Winnicott empieza a trabajar con todas estas cuestiones en la década del 50, no es que pasan ahora. Por ahí el tema, la opacidad yo les diría que es evolutivamente, es algo que nos ocurre, digamos, que es esto, que el otro es otro. ¿No? Entonces no es algo que deje de estar. No quiere decir que culturalmente puede estar como una tendencia, a ver, yo lo que te diría es que me parece que son dos cosas distintas, ¿no? Uno tiene que ver, la opacidad de la mente tiene que ver con la constitución de la alteridad. La alteridad existe, es decir, me guste o no me guste, el otro es otro. Que después lo que ocurra es que haya muchos mecanismos donde a veces no toleramos, a ver,
no toleramos que el otro sea otro o que el otro no piense igual que yo. Es un problema humano que pasa donde a veces tratamos de hacer una homogeneidad de distintas cuestiones, entonces por ahí me rodeo con mi grupo y hago de cuenta que el otro no existe. Es algo que empieza a pasar hace mucho. Yo no te diría que solamente da la ansiedad tiene que ver muchas veces con justamente la anticipación de no tolerar la espera. Lo que se dan son problemas de discriminación, de indiscriminación, más bien dicho. Es decir, tolerar la perspectiva del otro tiene que ver con la alteridad. En realidad, y esto puede pasar a nivel, digamos, culturalmente, si quiere lo que llamaba Freud el narcisismo de las pequeñas diferencias, estos problemas humanos estuvieron siempre. El ser humano, así como puede ser solidario, ir a la tendencia a la grupalidad, también va a la tendencia a aniquilar lo diferente porque eso te da miedo, te da inseguridad. Entonces, el ser humano tiene que lidiar con estos aspectos. No creo que sea solo nuevo. Sí, lo que creo que vos te referís, y esto ya excede la cátedra, me parece que en la era de la comunicación, en lo que se llama la posverdad, lo que vivimos es que tiende a ver qué es verdad o qué no es verdad, no importan las nociones, pero que en realidad todo es opinable, y entonces es una cuestión propia, me parece, de esta era digital que ha acelerado, entonces es lo que tiende a ocurrir, y esto tiene consecuencias muchas veces en el uso de las redes. Ocurre, pero las problemáticas ligadas a fallas narcisistas, uno las viene observando. Ya estos autores las observaban en la década del 50, en la década del 80, y hoy en día uno ve muchas cuestiones en relación a dificultad en esto, ¿no? La discriminación. No sé si, a ver, uno puede decir, ¿hay más border que antes? No sé, no necesariamente, creo que están más visibilizados. Se conoce, se nombra, y que no es que el estilo comunicacional cultural favorezca, lo que vemos es que es esto, que tiene que ver con lo interpersonal, porque bueno, por ahí hoy en día quizás podrá cambiar, en una época el cuidador principal era la madre, hoy no es así, y esto no hace que los chicos estén criados peor. Por ahí en general trajo cambios positivos, ¿se entiende? Me parece que sí está bien que lo analicemos, digamos, y que tiene consecuencias, y que me parece que desde sin grabar, pero sobre todo para la gente que después lo ve. Ahí está, Marina arrancó a grabar. ¿Quién fue? Yo, profe. Bien. Encontré la plata de bolsillo. ¿Obardo? ¿Quién fue? No tengo mucha gente, no veo el nombre. Lautaro Milagro. Lautaro, bien.
¿te comprometes a después pasarnos la grabación así la subimos? Sí. ¿Sí? Bien. ¿Tenés alguno del mail de alguno de nosotros anotado? No, bancada que lo anoto. Ok. Mientras voy compartiendo la pantalla y te dicto mi mail, así después vemos cómo lo resolvemos. Pero si no, pierdo contacto y se va a hacer difícil. Dale de una. Dale. Bien. Gracias a Lautaro tenemos grabación. Bien. Bien. Lautaro, ¿anotás mi mail? Sí, sí. Sí, es Mateo, J, la letra J, santillán@gmail.com. Listo. ¿Sí? Mateo J, santillán@gmail.com. En el peor de los casos, si nos escribís y rebota o algo, nos escribís por el campus. ¿Sí? Dale. Bien. Ahora sí, sin tantas vueltas, vamos a arrancar con lo que sería la clase de hoy. ¿Sí? Voy a abrir las notas. Hoy es la clase 3, ¿sí? Ya es la última de las clases. Recuerden que la semana que viene tienen ustedes parcial en la clase de prácticos y tienen el viernes, no hay clase, ¿sí? Tampoco hay despedida, no hay nada, porque es la fecha en la cual aquellas personas que tengan que rendir recuperatorio la rinden ese viernes en la facultad. ¿Sí? Ya sea que tengan que recuperar el primer parcial o si les va mal en el segundo parcial, lo mismo. ¿Sí? O sea que si rinden el miércoles, les va mal, reprueban y tienen que recuperar, rinden dentro de 2 días. Y no se duerman con eso. Los temas de la clase van a ser 3, básicamente. Vamos a ver primero comportamientos motivacionales, después vamos a pasar a ritmos biológicos y vamos a cerrar con sueño y vigilia. ¿Sí? Estos 3 temas, que ahí tienen las fichas que corresponde a cada uno de los temas, son 3 temas que están todos interrelacionados entre sí. ¿Sí? Incluso vamos a ver que algunos temas se van incluyendo dentro de otros, ¿sí? O incluso en algunos ciertos temas se pisan, ¿sí? Como que un mismo fenómeno puede ser un comportamiento motivacional y también puede ser un ritmo biológico. Vamos a ir parando, ¿sí? A medida si tienen dudas, párenme, interrumpan, abran el micrófono y me hablan, no hay ningún problema con eso. Y vamos a ver también que quizás vamos a ir un poco de lo más general, que son los comportamientos motivacionales, y después nos vamos a ir metiendo en cada vez lo más específico para ir cerrando con sueño y vigilia. ¿Sí? Que también va a ser un tema un poco más extenso. No tengo bien definido cómo vamos a hacer el tema de las pausas. ¿Sí? Vamos a ir viendo si nos extendemos demasiado, si vemos que estamos muy cansados, podemos ir haciendo alguna pausa. Porque tampoco tengo de todo definido cuándo va a ser el horario de cierre. ¿Sí? Estamos arrancando 6:20. Yo creo que demoraremos al menos unas 3 horas en cubrir todos estos temas, si es que no son 4. ¿Sí? Pero también depende de la velocidad con la cual vayamos pasando. Bien. Dado que no somos tantos, ¿sí? O sea, somos unos 100 y algo de personas, voy a aprovechar para ir haciendo ciertas preguntas hacia con ustedes, ¿sí? Para mí me parece interesante que las clases sean en cierto punto interactivas, ¿sí? Que ustedes se involucren en la clase, aunque a veces entiendo que por un tema de cantidad de alumnos es un poco difícil que participen todos. La primera clase éramos 200, es un poco difícil, pero ahora que somos más o menos 100, creo que puede ser algo útil. Vamos a hablar de comportamientos motivacionales, ¿sí? Los comportamientos motivacionales, ¿sí? Son
comportamientos innatos para conseguir algo, ¿sí? Ese algo no siempre es físico. Entonces, es un comportamiento innato para conseguir algo. Y algo que es importante en el comportamiento motivacional es que la aparición de ese comportamiento, o sea, qué tan frecuente se da ese comportamiento, que a veces se da y a veces no, varía en diferentes momentos. ¿Sí? O sea, hablamos de un comportamiento que es innato, es un comportamiento para conseguir algo, y que la aparición de esa conducta varía en diferentes momentos. ¿De qué es lo que varía en algún punto? Bueno, ahí está el término de motivacionales. ¿Sí? Los diferentes momentos van a ser las diferentes motivaciones que tiene el organismo para realizar diferentes conductas. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Párenme si no, ¿eh? Sí, sí. Bien, bien. Sí, perfecto. Sí, profe. Bien. Avanzando un poco más, tenemos diferentes tipos de comportamientos motivacionales. ¿Sí? Tenemos los comportamientos motivacionales de motivaciones primarias, ¿sí? Que tienen que ver con la preservación de la vida del individuo o la especie. Por ejemplo, ahí tenemos conductas de ingesta de alimentos, conductas de ingesta de líquidos, conductas de mantenimiento de temperatura corporal, conductas de defensa y reparo, conducta sexual y reproductiva, que entre paréntesis es la ficha 11, que no vamos a ver hoy, pero que sí tienen que estudiar, y conductas de dormir, que es la ficha 13, que sí vamos a ver hoy. ¿Sí? Todas estas conductas, ¿sí? Todas estas conductas que estamos hablando son necesarias para la preservación del individuo y por ende para la preservación de la especie. ¿Sí? Si yo no como, me muero. Si yo no tomo líquido, me muero. Si yo no mantengo mi temperatura corporal, me muero. Si yo no me reparo del ambiente, me muero, etcétera, etcétera. ¿Sí? Si yo no tengo una conducta sexual reproductiva, la especie no sigue. Yo no me muero, pero si nadie de la especie se reproduce, vamos a estar complicados. Si yo no duermo, me muero también. ¿Sí? Por otro lado, tenemos lo que serían motivaciones secundarias, ¿sí? Que no tienen una necesidad directa con la supervivencia, pero a veces se comportan como si lo fueran. Y estas motivaciones secundarias son más las motivaciones que podríamos ligar a cultura o a individuos, ¿sí? Podemos decir que son motivaciones que están dadas socialmente, pero que se comportan como motivaciones, como comportamientos motivacionales, ¿sí? O sea, hay una sensación de necesidad para satisfacerlas, ¿sí? Ahora vamos a ver qué características tiene los comportamientos motivacionales en ese sentido. Y a veces pueden desplazar a las motivaciones primarias, ¿sí? Voy a cambiar algo de acá, porque... ¿Cómo sería un ejemplo de que desplazaría a las primarias? Me compro ropa en vez de comprarme comida. Ah, ok. ¿Sí? Como un ejemplo muy, muy banal en ese sentido. Está bien, está bien. ¿Sí? Pero digo, eso no es sostenible en el tiempo, porque va a llegar un punto en que la comida va a ser mi prioridad. Digo, lo puedo hacer una vez, quizás. Sí, no sabemos. Claro, el tema está en que vos a veces no conocés las consecuencias de tus conductas. Pensémoslo en estos términos, ¿no? Quizás era el último sueldo que te quedaba, ¿sí? Si lo tenemos en términos humanos. Pero si lo tomamos en términos de otros animales, puede ser priorizar ciertos juegos o ciertos objetos brillantes, ¿sí? Por otros tipos de objetos, por ejemplo, alimento. Y esa preferencia, ¿sí? Puede llegar a tener consecuencias muy graves si es que el individuo, en este caso un animal, estoy pensando en un primate, por ejemplo, después no puede conseguir comida. ¿Sí? Esa oportunidad que dejó pasar, no sabe si se va a volver a repetir. ¿Sí?
De todas maneras, tampoco es tonto, ¿sí? Con algunas cosas sabe que tienen cierta regularidad, ¿sí? Y la regularidad también va a ser algo importante en los comportamientos motivacionales, que es lo que vamos a ver un poco más adelante, ¿sí? ¿Más dudas, más preguntas? Me molesta que no les puedo ver las caras, pero no sé cómo hacer para eso. No está. ¿Dudas? ¿No? ¿Seguimos? Seguimos. Bien. Voy a sacar esto. Ahí está.